esta presentación de espacio de transparencia, en este caso para abordar la transparencia en las organizaciones políticas y su rol para lograr gobiernos abiertos. Antes de dar la bienvenida a los invitados internacionales que participarán en este foro, tenemos entonces a Mercedes de Freitas, presidenta de Transparencia Venezuela, quien nos va a dar unas palabras y para abrir esta actividad. Muchas gracias, Pedro Pablo. Bueno, me subiste de cargo, yo apenas soy directora ejecutiva, pero muchísimas gracias a todos por el interés en este tema, gracias a los ponentes, a los invitados internacionales que tenemos. Yo creo que va a ser un espacio muy nutritivo porque el trabajo que está haciendo María lo conozco poco, pero lo vamos a conocer más y está súper importante, súper interesante. Y a Eduardo Núñez lo conozco desde hace décadas, varias décadas. Sé de su trabajo, de la profundidad y el análisis que ha desarrollado en todos estos años acerca del tema que a mí me parece el más importante cuando se habla de lucha contra la corrupción, aún más importante que el tema de justicia, que es la relación entre el dinero y el poder. Y por supuesto la participación del poder en el Estado pasa por la relación que la política tenga con los recursos y sobre todo con los recursos públicos y la intervención transparente o no de los recursos privados en la política. Esa relación creo que está por discutirse en el mundo entero. No es un tema cerrado, en todas las latitudes hay discusión acerca de este tema, de conflictos de interés, de intervenciones indebidas, de irregularidades, de compra de conciencia, de financiamiento de financiamiento de políticos y partidos para obtener beneficios o para aprobar políticas de alguna parcialidad, que interese alguna parcialidad en el Estado. Entonces ese es un tema, no está acabado, es un tema por explorar, por discutir, y un tema que requiere análisis académico, pero también requiere mucho de la participación ciudadana. Y para que ello se dé, necesitamos que se incorpore en el tema de la relación de la política con el Estado y la política y la transparencia, hace falta herramientas de gobierno abierto. Creo que es una estupenda manera de verlo. A lo mejor a veces estamos acostumbrados a discutir el tema desde la filosofía del deber ser del poder, pero a veces las decisiones, las soluciones también se encuentran al buscar maneras desde lo más pragmático, ¿no? En la práctica que nos permita analizar y llegar a teorías y de esa teoría volver a analizar la realidad y la práctica y en una relación empírica y también racional. Creo que hay que tener toda esa dialéctica para poder lograr una solución donde el poder siga siendo, pues la lucha por el poder siga siendo y se siga manteniendo como sabemos, pero que las personas y las organizaciones cuando llegan a tener al poder entiendan su rol, o por lo menos el rol que puede significar una manera de relación política en donde haya más respeto por lo público y más respeto hacia los ciudadanos, ¿no? Hacia los que se supone que representan en democracia. En Venezuela, por supuesto, estamos un paso atrás, porque bueno, se han deshecho las organizaciones que defienden y garantizan la equidad y la justicia y la democracia. El Estado de Derecho no está garantizado ni de lejos, no tenemos a dónde acudir no hay un sistema de justicia al cual acudir para exigir el Estado de Derecho, que seamos todos iguales ante la ley, pero tampoco para poder exigir que haya un cambio o que haya transparencia en los partidos o en las organizaciones políticas que están en las instituciones de poder. Entonces, este foro creo que es importantísimo. Creo que es una discusión que lamentablemente va a ser de una hora, pero que seguramente vamos a necesitar seguir discutiéndola
a lo largo no solamente de este año, sino de la vida democrática en Venezuela. Así que muchísimas gracias a María, muchísimas gracias a Eduardo y bueno, Pedro Pablo, que además tiene conocimiento político y muy importante en Venezuela y un conocimiento de los actores políticos y de cómo se relacionan entre sí muy importante, seguramente podremos tener un foro interesantísimo. Gracias y bueno, Pedro Pablo, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. Paso a presentar a los invitados. Creo que además es válido también, antes de darle la palabra, bueno, recordar también el contexto, ya Mercedes avanzaba el contexto que estamos enfrentando en el país, pero además momento muy, digamos, importante en cuanto a la situación de los partidos políticos. En este momento, además, en Venezuela, las principales fuerzas políticas de la oposición, pero también del chavismo, han terminado siendo intervenidas por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, un Tribunal Supremo de Justicia que, como sabemos, está controlado por Nicolás Maduro. Y bueno, incluso ya hasta los partidos de la Alianza Chavista han sido, bueno, objeto de intervención judicial, caso de Patria para Todos, caso de Tupamaro, es decir, no solamente una cuestión contra los partidos de oposición que les han arrebatado sus símbolos, han intervenido sus directivas, pero además esto ya ha llegado hasta los aliados de, en su momento, del PSV y otros que también están ahorita bajo amenaza, a pesar de haber respaldado y de respaldarlo aún al proyecto chavista, si bien tienen discrepancias o diferencias con la gestión de Nicolás Maduro. Dicho esto, bueno, para ya entrar en detalle, vamos a darle la bienvenida a los dos ponentes del día de hoy. En principio, María Díez Garrido, y también nos acompaña Eduardo Núñez Vargas, politólogo de la Universidad de Costa Rica. Agradeciendo nuevamente la presencia de los invitados internacionales, damos la palabra entonces a María Díez Garrido. Pues muchísimas gracias, Pedro Pablo. Estoy compartiendo pantalla, ¿se está viendo? Sí, lo estamos viendo. Para poner una breve presentación en lo que hablo y así no parece tan aburrido. Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde me veáis. Aquí son tardes. Yo soy María Díez y, bueno, hechas las presentaciones, paso directamente ya que tenemos escaso tiempo para esta presentación y este debate. Mi investigación trata sobre cómo adaptar los principios del gobierno abierto al caso de los partidos políticos. Así que empecemos con una breve introducción de qué es el gobierno abierto. Bueno, ya sabemos que las nuevas tecnologías han influido enormemente en la comunicación entre los políticos y los ciudadanos. Y esto ha dado al nacimiento, ha llegado al nacimiento de conceptos como gobierno electrónico y gobierno abierto. Pero son cosas totalmente diferentes. El gobierno electrónico se refiere a la adaptación de los servicios ya existentes fuera de Internet, en el caso de Internet, mientras que el gobierno abierto hace referencia al uso de esas tecnologías para fomentar principios de transparencia, participación y colaboración. Entonces, lo que supone el primero, el gobierno electrónico, es un cambio de soporte, mientras que el segundo lo que supone es un cambio de mentalidad, que es de lo que tenemos que hablar cuando hablamos de apertura. Además, en la última década, el gobierno abierto ha supuesto que se ha colocado en un lugar privilegiado en la agenda política, al menos en los países occidentales. La clase política se preocupa por el gobierno abierto porque tiene beneficios para ellos también. Y existe, bueno, un consenso académico sobre cuáles son los pilares de ese gobierno abierto, especialmente desde que Barack Obama presentó el Memorando por la Transparencia y el Gobierno Abierto. Y bueno, esos principios son los que decía: transparencia, participación y colaboración. Las definiciones son múltiples, pero nos quedamos con esos tres principios. Bueno, es común que los países occidentales, las democracias occidentales, tengan un plan de gobierno abierto. De hecho, España tiene uno y lo va cumpliendo poco a poco. Nos llegamos por el cuarto plan de gobierno abierto, en el que se cumplen una serie de iniciativas cada vez que se presenta un nuevo plan. Y bueno, cuando estaba realizando mi investigación me empecé a preguntar que si hablamos de gobierno abierto y de parlamento abierto, de instituciones abiertas en general, ¿por qué no hablamos de partidos políticos abiertos?
Esto tiene mucho sentido, especialmente por la crisis de legitimidad que atraviesan los partidos políticos, especialmente en España. Son las instituciones peor valoradas, solo el 7% de la población confía en ellos y además se financian por las arcas públicas, es decir, que su financiación depende del dinero que dan todos los españoles a esos partidos políticos. Esto es diferente en los diferentes países, pero lo cierto es que en todos ellos los partidos políticos cumplen una función pública, que es de representación ciudadana. Y eso ya es eso ya tiene bastante importancia. Así que tiene sentido que los partidos promuevan iniciativas de transparencia, participación y colaboración en el marco de conseguir una mayor confianza ciudadana. Así que como este concepto no existía, no existían los partidos políticos abiertos, no había muchos estudios, decidí hacer una guía de buenas prácticas con indicaciones para que los partidos políticos sigan para fomentar la apertura de sus estructuras. Y bueno, la metodología que seguí, pongo aquí unas claves, pero no me voy a centrar en esto porque es un poco extenso, pero bueno, seguí una metodología que se llama Delphi, que consiste en rondas de cuestionarios a expertos en una materia, en este caso en transparencia, participación y colaboración, y de acuerdo a las respuestas que me dieron esos expertos, construí y redacté esta guía de buenas prácticas. Y bueno, ¿cuáles son las claves de esa guía? Pues la transparencia, por un lado, la deliberación por otro y la toma de decisiones y colaboración. Tengo una página web donde están resumidas todas las indicaciones de esta guía de buenas prácticas, lo pongo aquí por si alguien lo quiere ver, y es esta que se llama partidospoliticosabiertos.com, y si no me equivoco también lo han compartido en el chat. Así que bueno, por si alguien quiere pararse y detenerse a ver cuáles son esas indicaciones. Yo ahora lo voy a hacer muy resumidamente. Digamos que los partidos políticos abiertos son aquellos que deciden dar un paso más allá en su democratización, tanto interna como externa, y entonces fomentan la transparencia para rendir cuentas a la ciudadanía y mantenerla informada. También fomentan iniciativas de debate con el electorado, porque esto aumenta su legitimidad, así como la participación en la toma de decisiones. Y por último, establecen diferentes medidas de colaboración con ciudadanos y con diferentes colectivos. Así que, si la apertura fuera una escalera, la transparencia sería el primer escalón que hay que subir inevitablemente para llegar hasta la apertura máxima. ¿Por qué tienen que ser transparentes los partidos políticos? Bueno, como he dicho antes, por varios motivos. En España principalmente porque la financiación, la mayor parte de la financiación, el 80%, es pública, como había comentado. Así que esto hace que cualquier ciudadano, sea votante o no de una formación, merezca saber a dónde ha ido su dinero. Pero es que además no solo es importante porque damos dinero a esas formaciones indirectamente, sino que cumplen con una función pública, como decía, de representación de la ciudadanía. Y la transparencia además debe ser un principio inherente de cualquier ejercicio político porque demuestra honestidad, demuestra apertura y demuestra claridad. Si no tienes nada que esconder, no tienes por qué tener miedo a publicar tu información. Ese es el resumen de por qué un partido político debería ser transparente. Así que bueno, en la transparencia, sin detenerme mucho en estos conceptos, tenemos dos partes, la transparencia activa y la transparencia pasiva. La transparencia pasiva se refiere a las peticiones de información que podemos hacer a una institución pública. Y bueno, yo me preguntaba por qué no hacer lo mismo a un partido político, y por eso propongo que sería un gran avance que permitieran los partidos políticos que los ciudadanos preguntemos por la información que necesitamos, por supuesto con una serie de normas, un marco establecido para que
sea una cosa regulada y, por tanto, con unas fechas de respuesta, unos límites a los que se puede responder, a la información que se puede responder. Y por otro lado está la transparencia activa, que es la información que los partidos políticos publican, entre comillas, de forma voluntaria. Y la publican principalmente en sus páginas web. Esta se refiere a la información institucional sobre sus procedimientos, sus procesos, su organización en general, sobre la comunicación corporativa, es decir, las noticias relativas a ese partido político, las redes sociales y, por último, sus cuentas económicas, que es la parte tal vez más importante. ¿Qué características tiene que tener esta información? Bueno, pues tiene que reunir una serie de características para que esa información sea transparente. Para empezar, es muy positivo que se cuente con buscadores para localizar la información de la manera más sencilla. Por supuesto, tiene que ser información actualizada porque si no se puede llegar a una desinformación. Debería publicarse en formatos reutilizables porque eso permite que la información sea útil y se pueda producir pues más herramientas gracias a ella, con lenguaje sencillo para que sea comprensible y, por supuesto, se debe dar a través de Internet, además de en otras plataformas, por supuesto. ¿Y qué produce todo esto? Rendición de cuentas, es decir, que los partidos políticos se hagan responsables de sus decisiones. Y solo conociendo la información relativa a una formación política vamos a poder exigir responsabilidades a esa formación, porque si no tenemos información, desde luego no vamos a poder exigir absolutamente nada. El segundo bloque o el segundo escalón, voy a acelerar porque creo que voy un poco lenta, es el de la deliberación, que supone el fomento del debate con los ciudadanos. Esto significa que se establecen diferentes medidas para que haya conversaciones con los ciudadanos, es decir, que el debate sea plural, que además ese debate sea transparente. Y bueno, ¿qué hace esto? Que los partidos políticos conozcan las necesidades de los ciudadanos y esto es muy útil para ellos porque pueden renovar las agendas de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos. Aquí hay algunas iniciativas que propongo de deliberación, como por ejemplo debates, plataformas de propuestas, foros de discusión y diferentes eventos que se pueden dar también presencialmente, aunque ahora con la pandemia es un poco más complicado, pero bueno, eso es un tema que esperemos se solucione lo más rápido posible. Y pasamos al último bloque, el último escalón, que es el de la toma de decisiones y la colaboración. Y como ven, aquí hay dos cuestiones diferentes, la toma de decisiones y la colaboración, que para nada son lo mismo. La toma de decisiones se entiende como la forma tradicional de participación en la que los elementos se votan, digamos, y supone pues, tomar parte en las decisiones de un partido político, mientras que colaborar implica la cooperación con la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía actúe conjuntamente con el partido político para crear iniciativas y actividades. Así que en la toma de decisiones, que ya les digo es la adaptación de la participación más clásica, pues tenemos consultas ciudadanas, peticiones de firmas y diferentes aplicaciones que surgen gracias a Internet. Y en la colaboración vemos que lo que permite es que los partidos políticos se ayuden de la cooperación de los ciudadanos y bueno, esto tiene múltiples beneficios para los partidos políticos porque les permite pues crear actividades que a lo mejor no tendrían la oportunidad si no contaran con esos ciudadanos. Por ejemplo, campañas de movilización, de acción social, envíos de materiales de diferente tipo, por supuesto participar en las campañas de los partidos políticos y una serie de iniciativas que les pongo aquí. Y bueno, como tenía un límite de unos 12 minutos, yo creo que voy más o menos por ahí. No sé si me pueden decir cómo voy. Sí, hay tiempo todavía. Vale, bueno, pues termino simplemente con un ejemplo de cómo cualquier iniciativa se puede adaptar a los principios de apertura. En el caso del programa electoral,
que me parece uno de los más básicos dentro de pues, todos los planes de un partido político. ¿Qué supondría la transparencia activa? Supondría pues la publicación de ese programa. La rendición de cuentas implicaría que un partido político exhibe si está cumpliendo ese programa electoral. La deliberación supondría que ese programa electoral se puede debatir en foros de discusión de diferente tipo. La toma de decisiones supondría que los simpatizantes de un partido pueden decir sí, quiero ir con este programa electoral o no. Y por último, la colaboración supondría que los simpatizantes pues, colaboren activamente en la redacción de ese programa electoral, dando ideas tal vez a los partidos políticos, hablándoles de los problemas que tienen, etc. Así que bueno, termino así. Simplemente dejo aquí mi correo electrónico por si a alguien le interesa contactar conmigo. Y bueno, doy las gracias a Transparencia Venezuela por esta invitación. Me hacía mucha ilusión y nada, luego en el debate pues resuelvo las dudas que hayan quedado. Bueno, muchas gracias por su intervención, profesora. Habíamos dicho que la fase de preguntas se abre en este momento. Pueden compartir vía chat. Yo quería arrancar con una pregunta, porque además es un tema que ha sido objeto de discusión, lo fue también desde hace mucho tiempo en el país, sobre el financiamiento público de los partidos políticos. Aquí hay que decir que incluso llegó a eliminarse la palabra partido cuando llega Hugo Chávez al poder con todo aquel proyecto político. Bueno, había una condena a los partidos políticos y tan así que se elimina. Se hablaba de organizaciones con fines políticos, de movimientos, pero la palabra partido se llegó a suprimir hasta el debate porque se considera algo pecaminoso, culpable de toda la crisis que en ese momento sufría el país. Y también se cuestionaba entonces el financiamiento. Después hubo un esfuerzo que vino del mismo chavismo, lo puedo decir, en el periodo 2006-2010 en el Parlamento, que promovían una ley para el financiamiento público de los partidos políticos. Repito que el mismo chavismo se reclama a los partidos minoritarios del chavismo. Sin embargo, el partido, en ese momento ya era el PSV, el partido principal, el partido de Chávez, bloqueó esa posibilidad. Pero yo quisiera es que hablara, bueno, de hasta qué punto ese financiamiento, al ser público, puede ayudar a la transparencia, o si también como en el momento que en el país había como esa queja de que, bueno, es dinero público que se gasta, que se pierde en estas organizaciones, que en el tema político, que siempre se ve como una cuestión a veces como negativa. Entonces quisiera su reflexión acerca de la pertinencia de ese financiamiento público a la actividad política, a la actividad de los partidos. Bueno, yo creo que lo fundamental en este tema es pensar que si hay dinero público de por medio, entonces, sin lugar a dudas, se tiene que rendir cuentas a los ciudadanos porque su dinero va directamente a ese lugar. Entonces, es muy relevante que se sepa a dónde va ese dinero. Los ciudadanos merecen saberlo, tanto si es para hacer una carretera como si es para organizar un acto de campaña, que es pues, una de las actividades que puede hacer un partido político, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece esencial, que si se dedica dinero público, por supuesto, debe ser transparente ese organismo. Sobre la pertinencia o no, la verdad es que aquí hay opiniones de todo tipo. Yo pienso que no tiene por qué ser negativo que el dinero público se destine a estas organizaciones siempre y cuando esté justificado. Y por tanto, pues no se pueden financiar algunas actividades con dinero público. Yo creo que eso es lo esencial, que se dedique a actividades con fines públicos, con fines públicos en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Y bueno, yo sí que pienso que no está mal que se dedique dinero público. Hay gente que opina todo lo contrario, pero que también que no sea todo, porque entonces, claro, los partidos políticos tal vez no se esforzarían tanto en hacer bien las cosas si no dependiera de ello también pues una parte que no es ese financiamiento público. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, de acuerdo. Y tenemos ya otras dos acá, se las voy a leer. La primera, Vale. ¿cuál es el alcance final de la apertura de los partidos políticos?
hasta sus simpatizantes, militantes o al público en general. Por ejemplo, la noción de transparencia pasiva que se propone debería ser abierta a cualquier ciudadano o solo para sus militantes. Yo pienso que debería ser abierta a toda la ciudadanía, por lo mismo que acabo de explicar, porque habiendo un financiamiento público, entonces todos los ciudadanos se merecen saber pues la información, la verdad, ¿no? Creo que lo más positivo sería que el alcance fuera todo el público, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Y a lo mejor el inicio tiene que ser un poco más lento y solo simpatizantes, probar qué tal así y luego ciudadanos en general, pero yo creo que lo más positivo sería que toda la ciudadanía. Hay dos preguntas que coinciden en la inquietud que tienen, y es la siguiente. ¿Cómo sería el caso del financiamiento privado? Y aquí, por supuesto, citan el tema del caso de Venezuela, como les decía, que el financiamiento es privado, pero bueno, ¿cómo funcionaría entonces? No he oído el final de la pregunta, pero bueno, en el caso de España, por ejemplo, contamos con una ley de financiación de los partidos políticos, donde se establecen una serie de requisitos para poder hacer donaciones a los partidos políticos. Aún así, la ley es bastante escasa, la verdad, y necesita mejorarse, pero sobre todo estableciendo límites, ¿no? y explicando de dónde viene ese dinero, porque a lo mejor si el dinero de un partido político viene de una empresa y luego esa empresa recibe un contrato público de un organismo que gobierna ese partido, pues entonces, ¿no? Entonces todo tiene que ser público, porque siendo público se pueden esconder menos las cosas. Y estableciendo límites, por ejemplo, que una donación de un particular no supere X cantidad de dinero, bueno, que se tengan que conocer los titulares de las donaciones a partir de no sé cuánto dinero. Si hago una donación muy millonaria, entonces es importante que se conozca de dónde viene, ¿no? De qué empresa o de qué persona, pero las que son pequeñitas pues no es necesario, claro. De acuerdo, bueno, la pregunta que planteaba era de Jesús Gil Blanco. Hay otra inquietud que comparte Francisco Martínez, y la voy a leer para darle pie al segundo ponente, que hablará también del tema del financiamiento, ¿no? Dice esta pregunta o este comentario que en Chile, por ejemplo, los partidos reciben financiamiento del Estado, pero esto se otorga de acuerdo a sus resultados electorales. Y, por ejemplo, los partidos grandes se llevan muchos recursos, pero se aplasta a los pequeños, y ni hablar de las candidaturas independientes. Es la inquietud que nos plantean acá, pero esto sí, darle paso a Eduardo Núñez Vargas. Profesor Núñez, lo escuchamos. Muchas gracias, Pedro Pablo, y bueno, un gusto, María, haberte escuchado. Es un modelo sumamente interesante, del cual me gustaría que ahí te voy a buscar para que luego profundicemos, porque me parece muy notable el esfuerzo de construir un modelo pensándolo desde los partidos, que me parece que es una gran riqueza. Yo quisiera referirme particularmente al tema de financiamiento, pero voy a permitirme organizar mi corta presentación en dos partes. Una primera, que es una reflexión más general sobre los factores que explican el cambio partidario. O sea, ¿por qué cambian los partidos? Esa es una pregunta que es recurrente. Porque toda la idea de que los partidos se vuelvan más abiertos, más transparentes, cuentadantes, parte de un cambio, de un paradigma diferente para abordar el tema de los partidos políticos. Entonces voy a referirme primero a por qué cambian los partidos y cómo lo hemos estado haciendo con una mirada predominantemente desde América Latina. Y luego le voy a meter un poquito más el diente, si me permiten esa expresión coloquial, al tema de financiamiento político. Cuando uno se hace esta pregunta, para entrar en lo primero, ¿por qué cambian los partidos? Yo creo que la respuesta es tan evidente que a veces la obviamos. Los partidos cambian o tienen que cambiar porque las sociedades cambian, y cambian aceleradamente.
Los cambios en las dinámicas sociales en el fondo son los principales factores que presionan transformaciones en los modelos de organización partidaria, pero particularmente en los modelos de relación entre los partidos y esas sociedades en transformación. Es decir, hay un cambio, si ustedes me permiten utilizar la expresión de paradigma, en los modelos de organización, en los modelos de relación partido-sociedad y en los modelos o las arenas en las cuales se da la competencia entre los partidos para acceder al poder. Eso significa, digamos, abordar el cambio al menos en tres grandes dimensiones que además reflejan tres grandes momentos de la forma en que hemos abordado el cambio partidario en Europa y también en las Américas. La primera gran generación de cambios estuvo asociada con la idea de que el partido cambiaba por su propia disposición interna. El cambio era desde adentro. El cambio era hijo de los consensos o de los ajustes de relaciones de poder internas del partido como organización política o de la visión estratégica que las élites o sus liderazgos tuvieron. En el marco de ese enfoque de que el cambio venía de adentro, los cambios estaban asociados con la reingeniería de procesos partidarios o reestructuraciones de procesos partidarios, con congresos ideológicos, con códigos de ética, con renovaciones en los liderazgos, con programas internos de inclusión política para mejorar la participación de grupos subrepresentados, etc. Y eso devino además en un modo de cooperación. Era el modo de cooperación que históricamente utilizaron, por ejemplo, las fundaciones alemanas de cooperación con partidos y también las fundaciones españolas como la Pablo Iglesias, en donde la cooperación era entre partidos gemelos, partidos afines ideológicamente que compartían sus experiencias de transformación. Más o menos cuando arranca este siglo, finales del siglo pasado, ya para el año 97, 98, inicios de este siglo, hubo una evaluación crítica de ese modelo y parte de los críticos de la idea de que los partidos cambiaban por su propia voluntad, vino a plantear la idea de que los partidos solo iban a cambiar en la medida que se cambiaran los incentivos que habían en los marcos normativos para transformarse. Es decir, que el cambio iba a venir de afuera, que el cambio iba a venir fundamentalmente de la capacidad que tuviéramos para cambiar los sistemas de partidos políticos en su conjunto. Es decir, cambiando las leyes, cambiando las instituciones o los marcos normativos institucionales, íbamos a obligar a los partidos a cambiar. Y aquí vino este proceso, puso énfasis en cambios en las leyes electorales, leyes de partidos, códigos electorales, etcétera, y tuvo fundamentalmente tres grandes rostros. Los cambios en los requisitos para la existencia legal y para la competencia electoral entre partidos, los cambios en los regímenes de financiamiento político de los partidos y los cambios en la forma en que los partidos accedían a los medios de comunicación para competir o para participar en la contienda electoral. Y la tercera dimensión del cambio, que es la que no se ha abordado, hay que decirlo con total franqueza, es cuando nos dimos cuenta que tampoco era efectivo la transformación de los partidos a partir del cambio en los incentivos establecidos en los marcos normativos, porque en el fondo lo que estaba en crisis no era la forma en que se financiaban, no eran sus estructuras funcionales, no eran sus estilos de liderazgo, no eran sus rasgos éticos o la ausencia de ellos, sino en el fondo era que su lugar en la sociedad estaba sometido a cuestión. Es decir, que sus funciones a las que se refería María, sus funciones estratégicas de representación, de mediación y de integración no podían seguirse cumpliendo de la misma manera en que se habían cumplido desde que los partidos habían sido diseñados en el contexto de la primera y segunda revolución industrial. Entonces, ese cambio en el modelo de relaciones partido-sociedad es el debate en el que estamos. Y se refiere a un cambio de paradigma. Durante muchos años, y con esto cierro esta primera parte, los partidos definieron su relación con la sociedad en términos de concentrar el poder. El partido era el canal a través del cual la sociedad expresaba sus intereses y sus necesidades para demandar luego respuestas a esos intereses y necesidades desde el ejercicio del poder a través de normas en los poderes legislativos o a través de políticas y servicios públicos en los poderes ejecutivos. Esa idea, que sigue siendo válida hoy, está sobrepasada, porque no hay un partido que pueda procesar unilateralmente el conjunto de actores, intereses, expectativas y necesidades de sociedades crecientemente diferenciadas y crecientemente fragmentadas. Frente a sociedades más complejas, la capacidad de mediación, integración y representación de los partidos es lo que está en crisis.
Entonces, ese es el tema que tenemos que debatir de fondo. ¿Cuál es la estructura funcional? ¿Cuál es el modelo de relación? ¿Y cuál es la narrativa o la arena en la cual el partido va a confluir al escenario de la sociedad para hacer honor a su nombre? Partido es una parte de la sociedad que, a diferencia de las otras partes que representan intereses específicos, le propone un proyecto al conjunto de la sociedad. Y en ese sentido es donde tenemos que apuntar ahora el debate político sobre el cambio de los partidos. Y es ahí donde tenemos que poner la médula de la reflexión sobre los procesos de cambio interno, pero también sobre la forma en que generamos incentivos para la transformación de los partidos desde las normas electorales y de regulación general de los sistemas partidarios en nuestros países. Estos procesos de cambio históricamente han estado condicionados por múltiples factores. La resistencia de las élites políticas es sin lugar a dudas uno, pero fundamentalmente han estado restringidos por la forma en que se estructura la relación entre las élites políticas y las élites económicas, es decir, la forma en que se define la relación entre la política y el dinero. Y aquí voy a la segunda parte rápidamente también. Cuando hablamos de la regulación del financiamiento de la política, no estamos hablando de la regulación solo del financiamiento de las actividades ordinarias o regulares de los partidos políticos, lo que se llama el funcionamiento institucional de los partidos, o de las campañas electorales, que son como las dos dimensiones más visibles de la regulación en materia de financiamiento. De lo que estamos hablando es de una mirada comprensiva o amplia de la relación dinero y política que va más allá de los periodos electorales y que va más allá de las formas convencionales en que nosotros entendemos o estamos informados e informadas sobre la forma en que los partidos financian sus actividades permanentes, como instituciones permanentes. Pues donde hay partidos que funcionen permanentemente, porque estamos evolucionando además a una nueva lógica en donde los partidos se acentúan más como maquinarias electorales o vehículos electorales que como instituciones permanentes. Esa relación amplia implica entonces ver financiamiento de campañas, financiamiento de la vida institucional de los partidos, pero también la relación más compleja del ejercicio de la relación dinero y política en el marco del funcionamiento de los aparatos institucionales del Estado. Entonces implica una mirada sobre los sistemas de compras y contrataciones del Estado, implica una mirada sobre los regímenes de servicio civil y de función pública para reducir los manejos clientelares que han estado largamente establecidos en América Latina en materia de empleo público. Implica una mirada comprensiva también sobre temas a los que ya Mercedes se refería en su introducción a esta sesión, temas relevantes como el conflicto de intereses o el tráfico de influencias. Remite a establecer la relación entre dinero, política y prácticas y redes de corrupción, pero no solo en la lógica de la corrupción convencional como el soborno largamente establecido y visible en muchos de nuestros países, sino las formas de corrupción mucho más complejas de las que hemos sido testigos en los últimos años y de la cual, por ejemplo, el fenómeno Odebrecht es posiblemente la versión más sofisticada de carácter transnacional que hemos encontrado en nuestros países. Esto significa que frente a una mirada comprensiva de la relación dinero-política, entonces el abordaje de cómo regular esa relación se vuelve también crecientemente complejo. En términos generales, América Latina es la región del mundo que más reformas en materia de financiamiento de la política ha realizado en los 40 años del actual ciclo democrático. No hay ninguna región del mundo que haya hecho tantas reformas electorales en general y tantas reformas específicas en materia de financiamiento. No hay, digamos, punto de comparación a nivel global. Y ese proceso de debate en torno a las reformas ha tenido como dos grandes puntos de abordaje. Uno es la idea de que tenemos que generar control. Uno, digamos, es el paradigma del control y otro es parte del paradigma de la transparencia. Desde el primer paradigma, que es el paradigma del control, la idea es partir del principio de desconfianza. No confiamos en la sinceridad con la que los partidos nos informan sobre la forma en que se financian, no confiamos en los partidos y en las estructuras de poder de que nos van a ser sinceros sobre la relación de intereses que existen entre grupos económicos y organizaciones políticas, y por ende creamos instituciones de control y de fiscalización con dientes suficientes y capacidad sancionatoria para controlar, regular, limitar
la forma en que los intereses privados, lícitos o ilícitos, legales o ilegales, pueden distorsionar el ejercicio de la política. Y el paradigma de este enfoque es el modelo mexicano de regulación y control, que es el modelo más sofisticado, complejo y abarcativo de regulación y control sobre la relación dinero y política que existe en América Latina en su conjunto. El otro paradigma es el que dice que no hay régimen de control y de regulación que alcance, que no es posible que desde una ley o desde una institución o sistema de instituciones de carácter regulatorio podamos controlar la capacidad de innovación, de transformación, la versatilidad, la mutabilidad que tienen las redes de relación entre política y dinero. Y que por ende entonces no tiene sentido apostar por un enfoque, un paradigma de control, sino lo que tenemos que hacer es decirle a las personas, al votante, a la votante, cómo se financian los partidos y esperar que transparentando las fuentes, volúmenes y uso de los recursos que los partidos tienen para su vida institucional y para las campañas, esa sociedad exija una mayor rendición de cuentas, pero además premie o castigue las buenas o las malas prácticas que tengan los partidos. Es decir, la idea de que una sociedad más informada va a ser más selectiva, va a ser más cuidadosa a la hora de votar y castigaría a aquellas élites políticas y aquellas élites económicas que generen sistemas de financiamiento ilegales o de carácter ilícito. Lección aprendida en ambos casos es que efectivamente no hay régimen de control que alcance, porque la versatilidad o la ductilidad de las redes de financiamiento es mucho más rápida a la hora de transformarse que la capacidad de control de las instituciones, pero también desde la otra perspectiva, no es cierto que nuestras sociedades castiguen a aquellos partidos necesariamente que tienen prácticas de corrupción o que incluyen en prácticas de corrupción. O no siempre ocurre así. Tenemos abundantes ejemplos de que nuestras sociedades siguen votando por organizaciones políticas con prácticas recurrentes de financiamiento ilegal o ilícito y siguen eligiendo personas vinculadas a redes de corrupción o involucradas a casos de corrupción. Entonces, el punto no es cuál modelo escogemos, si nos vamos por el paradigma del control o nos vamos por el paradigma de la transparencia. El asunto es cómo en un continuum de decisiones frente a un análisis estratégico de riesgos, amenazas y vulnerabilidades en materia de la relación dinero y política, construimos un sistema que balancee ambos tipos de instrumentos, instrumentos de control, pero también instrumentos de transparencia. Quisiera cerrar, para no extenderme demasiado, con una reflexión. Si bien estamos, digamos, en esta disyuntiva, ciertamente América Latina camina, voy a decirlo, de manera clara y contundente en una vía, que es la vía de aumentar los niveles de control, pero también aumentar los requerimientos establecidos legalmente en materia de transparencia y rendición de cuentas de los partidos y de los sujetos involucrados en el financiamiento sobre la forma en que se financian los partidos y las campañas. O sea, América Latina tiene una clara tendencia a incrementar las capacidades de regulación, control y transparencia. O sea, está clarísimo que vamos ahí. Paradójicamente, si hay un país que va contra natura de esa tendencia, es Venezuela. O sea, frente a una tendencia sólida en buena parte de América Latina, Venezuela viene contravía, si me permiten decirlo, desde hace algunos años, en una clara referencia a lo que se refería Pedro Pablo en una pregunta anterior en esta misma sesión. Y creo que eso debe de llamar al debate, debe llamar la atención, porque es evidente que hay cada vez más una relación entre lo que llamamos hoy por hoy redes político-económicas de financiamiento ilegal e ilícito de partidos y campañas, que por medio del financiamiento de partidos y campañas acceden a grados de influencia que les permiten cooptar áreas funcionales de nuestros aparatos institucionales del Estado. Y eso alcanza para redes de corrupción complejas, pero también para redes de criminalidad organizada largamente estructuradas e instaladas en buena parte de nuestros países. A pesar de esto, no podemos abordar el debate sobre dinero y política desde un paradigma negativo. Tenemos que entender que la relación de dinero-política es una relación inevitable, que es una relación necesaria y que como tal, entonces, el punto no está en condenarla o en negarla,
o en prohibirla, sino en buscar el conjunto de mecanismos que genere el mejor balance entre control y transparencia. Hasta aquí llegaría Pedro Pablo en esta participación y quedo abierto, por supuesto, a las consultas y preguntas del público y al intercambio con María. Perfecto, aquí tenemos preguntas. Por cierto, escuchaba al profesor Núñez su intervención y recordaba también que una de las cosas que se incorporó aquí en la Constitución fue el obligar, digamos así, a los partidos a hacer primarias, a hacer elecciones primarias, precisamente porque aquí se cuestionaba que los partidos no avanzaban, que estaban los mismos allí siempre, que no había democracia interna. Entonces se llegó a incluir eso en la nueva Constitución venezolana, pero lo cierto es que quien promovió esa idea hoy en día dice que las primarias no tienen ningún sentido y que hay que buscar la vía de la cooptación, que básicamente, bueno, es lo que se llama aquí el dedazo, ¿no? Que el jefe político de aquí es el que se ocupa de tal o cual cargo. Dicho esto, como producción de esta nueva etapa, una pregunta para el profesor Núñez nos dice lo siguiente: ¿cómo contribuye el enfoque de gobierno abierto en la erradicación de delitos de corrupción que involucren a partidos políticos, por ejemplo, el conflicto de interés o incluso las puertas giratorias? Bueno, me parece que esta pregunta va a uno de los aspectos medulares que justifican el por qué es importante avanzar en un conjunto de medidas que incentiven las prácticas de transparencia y rendición de cuentas en los partidos. Todo partido político es, en el fondo, una coalición de intereses. Eso es algo que es real. Durante muchos años nosotros crecimos, yo me formé ya, tengo algunos añitos, como dicen, ¿verdad? Yo me formé en la idea, cuando estaba joven, yo me formé en un partido político en mi país, en Costa Rica, desde los 13 años, imagínense ustedes, ahí empezaban a reclutar cuando uno todavía era siquiera adolescente, ¿verdad? Y en aquel momento me formé en la idea de que los partidos tenían que tener la aspiración de representar a la sociedad. Pero dentro de esa idea que es conceptualmente correcta, o aspirar a representar a la sociedad, dentro de esa idea que es conceptualmente correcta, había una trampita. Y es la idea de que un partido debe de representar a toda la sociedad. Y eso es lo que no es cierto. Nunca lo ha sido y no es posible. Los partidos lo que hacen es coaligar un conjunto de intereses en torno a una visión, y esa visión asigna un conjunto diferenciado de prioridades a los intereses que va a representar. Ningún partido representa a toda la sociedad. Siempre va a representar más los intereses de unos u otros actores. Van a haber partidos que van a ser más afines a los intereses del sector privado organizado, partidos que van a ser más afines a los movimientos sindicales o movimientos populares. No es cierto que representan toda la sociedad. Lo que sí tienen que hacer es, a partir de esa estructuración de prioridades, tener la sinceridad, la honestidad y la transparencia de decir qué representan. Y desde esa prioridad de intereses, proponerle a la sociedad un proyecto que pone en diálogo esos intereses, ¿no? Y que desde el gobierno va a tratar de, pues, gestionar de la manera más eficiente. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, a final de cuentas, la transparencia no solo va a tener que ver con la forma en que se financian, sino con un principio mucho más, con una mirada mucho más integral, como la que plantea María en su diseño. Tiene que ver con transparentar primero a quién representamos, cuáles son nuestros intereses, quiénes son nuestros aliados y nuestras aliadas estratégicas, quiénes son las redes en las cuales estamos insertos o insertas. Y ahí empieza. Entonces, la idea de un partido que se abre al escrutinio social, que se abre al escrutinio de la sociedad, es un partido que entiende que la transparencia es una herramienta de reenganchar con una sociedad que es crecientemente hostil a los partidos. Y que la tesis de los partidos de que porque convivimos con sociedades hostiles nos tenemos que cerrar, es un error. Porque el enroque, es decir, los partidos que se enrocan, para utilizar esa expresión del ajedrez, los partidos que se encierran a la defensiva frente a sociedades más críticas,
más díscolas, más incómodas, más hostiles incluso, lo que hacen es aislarse y terminar de romper o desgarrar los hilos o los vínculos conectores con esa sociedad. Es al revés, es abrirse al escrutinio de la sociedad, es abrirse a entregar información, es sincerar la información sobre lo que somos y lo que representamos, incluyendo de manera prioritaria, por supuesto, la forma en que nos financiamos, porque la forma en que los financiamos casi siempre va a indicar de manera muy clara los intereses que representamos. De acuerdo, una pregunta para la profesora Díez Garrido. Pregunta aquí Javier Antonio Jiménez. ¿Qué mecanismos de toma de decisiones han utilizado en España los partidos? ¿Qué tipo de plataformas? Principalmente consultas ciudadanas y lo que comentaban antes de la democratización interna, es decir, las primarias, etcétera, son las herramientas fundamentales de toma de decisiones que hay en los partidos políticos españoles. Aunque últimamente ha empeorado un poco en España. Eso es lo fundamental. De acuerdo. Pregunta para ambos profesores. Dice así, ya lo venían abordando, pero se puede profundizar quizá cada uno de su perspectiva. ¿Cómo podrían los partidos políticos implementar a lo interno sistemas para prevenir y sancionar la corrupción? Pues empiezo yo, si les parece bien, a través de diferentes estrategias que, para empezar, castiguen y expulsen a las personas que hayan cometido delitos de corrupción. Y luego, bueno, pues supongo que el profesor Eduardo Núñez tendrá mucho más conocimiento sobre este tema, pero yo creo que lo principal es al menos ser sinceros y explicar, hemos expulsado a estas personas porque han sido corruptos, y eso es fundamental. Sí, en esa misma línea de lo que plantea María, en realidad los partidos han venido abordando este tema desde la perspectiva de crear primero lo que llamábamos códigos de ética. Hubo toda una generación, incluso desde los 90s del siglo pasado, de crear códigos de ética y tribunales internos que evaluaban el comportamiento, digamos, de los militantes o afiliados y afiliadas de los partidos políticos. Y emitían, digamos, tenían ciertas capacidades de carácter sancionatorio internamente. En los últimos años se habla menos, sigue hablándose códigos de ética, pero se empieza a hablar más de códigos de conducta. Y más recientemente, por ejemplo, en Chile se ha hablado de partidos que tienen como cartas de derechos y responsabilidades de los afiliados y afiliadas de los partidos, en una mirada más comprensiva, no solo de castigos, sino de incentivos, de decirle, bueno, te vamos a exigir, pero también tenés estos derechos. Y eso lo que busca es entender que el afiliado y la afiliada del partido no es un invitado pasivo o una invitada pasiva en la vida de la organización partidaria, sino que tiene el derecho de exigir información, el derecho de exigir rendición de cuentas a los cargos directivos internos, el derecho de acceder a la toma de decisiones, el derecho de participar en los procesos de toma de decisiones, no solo para la selección de candidatos y de órganos internos, sino de las definiciones estratégicas que el partido tenga. Entonces, la evolución va más por esa vía, de crear estas cartas de derechos y responsabilidades que incluye la posibilidad de que haya, a final de cuentas, pues un conjunto de valores compartidos que permitan mecanismos de autodepuración interna de prácticas de corrupción. Ahora bien, la clave, más que el castigo, que por supuesto es necesario, es que el partido diseñe un conjunto de mecanismos de transparencia que actúen como dimensión preventiva o de detección temprana de los riesgos y prácticas de corrupción. Y es ahí donde más nos falla la cosa. Hemos avanzado en la idea de que tenemos que tener algún órgano que sancione, pero poco en los mecanismos proactivos, la transparencia activa, creo que sería la expresión que utilizaste, María, ¿verdad? De los partidos en términos de crear un sistema de prevención y detección temprana de riesgos de corrupción. También en España últimamente se habla mucho de estrategias se llama whistleblowers, que son estas de protección de denunciantes, es decir, que no poner en riesgo a las personas que denuncian actos fraudulentos o de corrupción. Y por supuesto, yo siempre lo explico así, cuando yo era pequeña y mi madre me obligaba a ordenar la habitación,
era más complicado esconder la ropa debajo de la cama, porque como ya estaba ordenado, entonces esto es igual. Cuanto más abierto y transparente es una organización, más complicado es esconder lo fraudulento. Aquí hay otra pregunta para la profesora. Dice, ¿cómo hacer que la ciudadanía entienda la importancia de involucrarse y colaborar en la deliberación interna de los partidos? Pues haciéndoles ver que su participación puede influir directamente en las decisiones que se toman en las altas esferas de nuestra política. Porque primero empieza dentro del partido político, se toman decisiones y ese partido es el que luego puede acabar en el poder público. Entonces, yo creo que haciéndoles comprender que un pequeño gesto puede cambiar la forma de ver de una idea, la que sea, de cara a ese partido político. Y bueno, pues fomentando el debate, porque es muy sano debatir, es muy sano conversar, y eso va a invitar inevitablemente a que se participe más también en la toma de decisiones. De acuerdo. Al profesor Núñez, para molestarlo un poco con la realidad venezolana, ya él hablaba de que nosotros vamos en contravía como a 100 kilómetros por hora, ¿no? Hay una inquietud que presentan acá Jesús Gil Blanco sobre cómo llevar algunos de esos conceptos que se han compartido hoy al caso de Venezuela. Yo agregaría esto en un contexto. Aquí en Venezuela, como usted bien sabe, también lo sabe la profesora Díez, bueno, vivimos una situación, no sé si decirle irregular, atípica, como quieran verlo, pero claramente no estamos en un sistema, digamos, democrático con todas las condiciones y garantías que esto da. Y esto sirve también como a veces como, no sé si argumento o excusa para algunos partidos ser todo lo transparente que podrían ser, porque evidentemente si tú anuncias, informas claramente quién financia, por ejemplo, quién apoya un partido, esa persona puede ser objeto de retaliaciones, de persecución, etcétera. Entonces, tomando en cuenta las particularidades del caso de Venezuela, profesor, bueno, ¿cómo usted vería cómo pueden aplicarse esos elementos de transparencia a los partidos en un contexto, como digo, autoritario, donde no tienen toda la libertad y todas las garantías para poder desenvolverse los partidos? Bueno, mira, esa es una pregunta. Siempre, como decía el maestro Dieter Nolen, posiblemente el principal referente en materia de sistemas electorales a nivel global, desde la perspectiva académica, toda reforma siempre está determinada por el contexto, sin lugar a dudas. Una buena norma tiene efectos distintos dependiendo del contexto. Una norma que puede dar beneficios en un contexto puede producir efectos distintos en otro contexto. Y yo lo pongo en perspectiva. Cuando empecé a abordar este tema, había un debate muy interesante en materia de financiamiento, porque, por ejemplo, en el sistema chileno existía la figura legalmente establecida de las contribuciones anónimas. Y eso era contra natura, decía uno. ¿Cómo va a ser que un sistema establece contribuciones anónimas cuando justo el anonimato puede convertirse en la posibilidad de ciertas redes de poder para capturar a través del financiamiento a los partidos políticos? Hasta que nos ubicamos en el contexto que permitió, digamos, que explicaba esa norma, que era el contexto de la transición. Y es que en el contexto de la transición a la democracia en Chile a finales de los años 80, las empresas no podían jugarse el chance de financiar, o los ciudadanos, a un partido político de oposición, porque podía ser perseguido por el régimen. Entonces, la lógica de contribuciones anónimas, que para el resto de la región, en contextos de sociedades más o menos abiertas o con un cierto spin democrático, es contra natura, para ese momento histórico y para ese contexto funcionaba. Bueno, hago esta referencia porque, a final de cuentas, en el marco de regímenes políticos cerrados, de corte crecientemente autoritario, como empiezan a aparecer en varios países alrededor del mundo, y desgraciadamente hay que decir que es un poco la realidad que ustedes enfrentan, a final de cuentas hay que crear un conjunto de mecanismos ad hoc al contexto, aplicables al contexto. El tema es que
cómo se generan los marcos regulatorios que permitan una competencia electoral más equitativa cuando no hay una relación de poder que permita que el órgano responsable de emitir esa legislación vaya a generar o tenga la intención de generar esas condiciones. Y remite a temas muy viejos que lo hemos visto en su momento, en los años 90 en Nicaragua y en otros países, y es que tenemos que volver a trabajar comenzando por construir las condiciones de una negociación política en torno al funcionamiento del régimen electoral. Y ese tema ha estado largamente planteado en Venezuela, los últimos, no, hace rato ya, no los últimos años, hace rato, y no ha sido posible, digamos, construir las condiciones para generar, por ejemplo, una autoridad electoral autónoma e independiente, o un código electoral y una ley de partidos, o junto, que genere condiciones de equidad y competitividad entre las fuerzas políticas. Es muy difícil, solo no te tengo una respuesta, digamos, a esa pregunta, pues no estoy tan involucrado en el contexto, digamos, nacional venezolano en este momento, pero lo que creo es que hay que hacer un análisis contextualizado, muy crudo, muy frío, para tratar de identificar en una relación de poder negativa cuáles son una o dos cosas en donde, que digamos, que podrían abrir brechas para que haya mayores condiciones de competencia. La clave en el régimen es mejorar, en un régimen como el que ustedes enfrentan, es mejorar las condiciones de competencia. Condiciones de equidad va a ser difícil, pero por lo menos condiciones de competencia me parece que es un elemento al que tendría que apostárselo. En un escenario, evidentemente, de negociación con los actores hegemónicos hoy al frente del régimen político. De acuerdo, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle a la profesora sobre el tema de, en el caso de España, ha sido noticia recientemente, bueno, todo lo que es el proceso por la caja B que llaman de PP, pero también ha salpicado ahora el caso de Podemos. Bueno, tomando en cuenta que es una democracia establecida, la española, bueno, cuando se dan este tipo de casos, ¿a qué reflexión lleva sobre el funcionamiento de los partidos, sobre el financiamiento de los partidos? Eso incluso, bueno, hablando de un partido, por ejemplo, bueno, hoy en día Podemos formar parte del gobierno, pero bueno, en el caso de PP, además un partido de mucha más tradición, que venía de ser también gobierno en España. No sabíamos qué reflexión, qué conclusión se puede sacar de todo este caso que está ocurriendo en España, bueno, y cómo evitar, cómo combatir esto para que no se repita. Pues es una pregunta complicada, la verdad. Yo creo que la conclusión fundamental es que esto enfada, si cabe, más a la gente. La población española está ya harta de otro nuevo caso de corrupción, que igual no son comparables a los que hay en otros países, no lo sé, pero la verdad es que la sensación aquí en España es ya un poco agotadora. Entonces, bueno, es cierto que todos estos delitos se cometieron antes de la aprobación de la ley de transparencia y de muchas otras. Entonces, bueno, se han ido poniendo esos parches poco a poco, pero claro, como saltan ahora, pues da la sensación de que no sirven de nada. Entonces, bueno, hay dos partes. Una, darnos cuenta de que pues, esos parches ya se han ido poniendo y se verá su efecto a lo largo de los años. Y otro que es que igual los partidos políticos todavía no están convencidos. Han aprobado normas un poco de cara a la galería, ¿no? Por cumplir, por demostrar que hay que ser transparentes, pero más bien por salvarse. Y entonces deben ser conscientes de por qué es así, de por qué son necesarias más herramientas, que esas leyes sean más estrictas y sobre todo que las cumplan, claro, porque además la ley de transparencia en España, aunque es obligatoria, no existen sanciones si no las cumples. Entonces, bueno, pues lo fundamental es poner mecanismos de sanción, que es una pena que tenga que ser a golpe de sanción como se cumplan las cosas, pero si tiene que ser así, que sea. Y de esta forma tal vez la ciudadanía confíe más en los partidos políticos y bueno, en los casos particulares el del PP ahora mismo está en los tribunales y bueno, pues supongo que caerán muchos políticos y el de Podemos es incipiente, entonces bueno, se verá cómo saldrá el tema. Yo no sé, no tengo ni idea de cómo va a salir ese tema adelante.
De acuerdo. Y ya para cerrar también una pregunta al profesor Núñez, quiero traerlo más también al contexto de América Latina. Como usted decía, bueno, el caso de Venezuela tiene digamos, tiene mucho tiempo arrastrándose y, bueno, varios elementos también que lo distinguen de otros, pero creo que también hay una situación de crisis en muchos de los partidos de América Latina. Uno ve figuras de, digamos, líderes muy fuertes que aparecen en algún momento, copan la escena, pero no hay ahí instituciones quizás que lo respalden, sino que más o menos la figura del caudillo, ¿no? Que va promoviendo incluso luego a sus propios sucesores y así se va extendiendo aquello, pero siempre él siendo como que el centro de toda la discusión política. En ese sentido, quería, bueno, una reflexión suya sobre la situación de los partidos en América Latina. Les exigimos, como estamos hablando acá, transparencia, mayor apertura, debate, discusión, pero también son estructuras que no tienen la solidez pareciera de hace muchos años atrás, como usted decía, cuando militaba un partido a los 13 años, ¿no? Obviamente una realidad distinta a la que puede haber en la actualidad, siglo XXI, con todas estas cosas que están ocurriendo en la actualidad, también con los nuevos medios de comunicación, que la gente puede intervenir más en el debate público, de hacer más presión. Entonces quería también esa reflexión suya sobre lo que está ocurriendo, digamos, ya en América Latina, con esos partidos a los que les exigimos más, pero que también se ven menos sólidos, menos fuertes, menos referencia que lo que eran hasta hace unas décadas atrás. Bueno, Pedro, mira, eso que planteas es, creo yo, uno de los elementos característicos de los regímenes de partidos a nivel general. Voy a ponerlo así, el modelo de partido que ha predominado en América Latina es un modelo de partido que nació para un tipo de sociedad que ya no existe. Entonces, es un modelo de partido que es como un barco que hace agua. Y yo entiendo a veces a los dirigentes políticos que se resisten al cambio, o sea, que ven con temor el cambio, porque todo cambio en política abre la posibilidad de que se readecúen o se reestructuren la forma en que están dadas las relaciones de poder. Si usted abre el partido al escrutinio social, pues va a tener menor capacidad de discrecionalidad en la conducción interna de un partido político, por ejemplo. Va a tener menor discrecionalidad a la hora de tomar decisiones. Va a tener que rendir más cuentas. Entonces hay un recorte de poder. En el fondo, como no sé si lo planteé al inicio ya, pero si no lo planteo ahora, los partidos nacieron bajo una lógica de que el partido tenía que concentrar poder, porque al concentrar el poder iba a tener la capacidad de ejercer el liderazgo para llevar a la sociedad por el rumbo que el partido le proponía. Sociedades más diferenciadas, crecientemente fragmentadas, con mucha mayor diversidad de fuentes de información, para bien y para mal, porque puede ser información verdadera o información falsa. Dependen cada vez menos de los partidos para informarse sobre política y sobre los asuntos públicos. Pero particularmente, justo por su diversificación de fuentes, confían cada vez menos en lo que los partidos dicen, incluyendo a veces lo que los gobiernos dicen también, o sea, los partidos que están en el ejercicio del poder. Ante esta realidad, entonces, los partidos tienen la necesidad de transformarse aún a costas de que eso signifique perder poder. En el fondo, lo que quiero decir es que estamos en un momento de transición en donde del paradigma de concentrar poder vamos a una relación partido-sociedad basado en el paradigma cederle poder a la gente. Te lo voy a poner en términos de un ejemplo que siempre utilizo desde hace muchos años, pero me parece que es de los más gráficos. Si la política fuera una obra de teatro, digamos, o una puesta en escena, a final de cuentas yo diría que la política de los años 50 del siglo pasado, que es el modelo que sigue prevaleciendo, era como un monólogo. El partido estaba en el escenario y el conjunto de actores de la sociedad miraban al partido y aplaudían o sancionaban, pero no estaban en el escenario. El escenario era de los partidos. El nuevo entorno social, nacional y global en el que vivimos, ya no permite que la política sea esa obra de teatro tipo monólogo, sino que es como una ópera con 100 actores y extras, o si ustedes quieren, es como una megaproducción de estas de Hollywood, como Gladiador o alguna de estas, ¿verdad? En donde participa, hay un actor principal, que posiblemente sigue siendo el partido, hay 20 actores secundarios, con papeles relevantes,
pero el público participa de la obra, es parte activa de la obra. En esa nueva realidad, el partido no es el centro al cual la sociedad confluye, sino el partido es un actor que confluye al escenario de la sociedad y dialoga en el marco de la sociedad con los otros sujetos políticos, económicos y sociales activos. ¿Y por qué es esto relevante? Porque en contextos de sociedades cerradas o con espacios democráticos en contracción o cerrados, entender que el cambio no va a venir unilateralmente de la política y los partidos es fundamental, sino de la capacidad que tengan los partidos para construir coaliciones estratégicas con actores sociales y económicos comprometidos con una agenda de cambio. Es el partido como parte de la sociedad, como dinamizador de acuerdos sociales y políticos y económicos de transformación, y no el partido como el líder que propone necesariamente el cambio. Y eso implica un ajuste de expectativas de nuestros líderes políticos, de nuestras lideresas políticas, pero particularmente de los hombres, porque en realidad encontramos algunos liderazgos femeninos notablemente renovadores o menos resistentes a las nuevas prácticas políticas en varias partes del mundo. Implica también un ajuste de los modelos de funcionamiento, pero fundamentalmente es un ajuste de concepto. Hemos hablado mucho de renovación generacional y pensamos que es poner jóvenes en lugar de viejos. Y desgraciadamente hemos puesto muchos jóvenes que se comportan igual o peor que los viejos a los que quitamos. El tema no es de edad, el tema es, cuando hablamos de generación, es un tema de concepto, es un tema de visión, es un tema de saber entender los códigos de funcionamiento de las nuevas sociedades a las que estamos yendo y montarnos sobre esas tendencias de transformación para desde el gobierno de esas tendencias de transformación producir los cambios políticos y sociales que requerimos. Pero la clave es cómo el partido, y en un escenario como el venezolano posiblemente sea muy interesante, concurre al espacio de la sociedad y construye diálogos con otros actores para generar coaliciones que favorezcan agendas de futuro. En política nadie gana vendiendo pasado. Eso es un fenómeno muy interesante. Cuesta mucho ganar vendiendo pasado. Y los partidos hoy tendemos a ver mucho para atrás y muy poco para el futuro. Creo que la nueva política es pensar el futuro de una manera creativa y ver los nuevos entornos sociales como una oportunidad y no como una amenaza. De acuerdo, bueno, agradecer a la profesora, también al profesor Núñez por habernos acompañado el día de hoy. Ya decíamos un tema muy interesante que toca además mucho la actualidad venezolana, sí, por todas las particularidades que hemos conversado, pero también, yo decía, global, ¿no? Queda ahí para una próxima oportunidad, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿no? Un partidismo que lucía tan sólido, tan fuerte, y ahora resulta que, bueno, también se vio en estos últimos tiempos amenazado, ¿no? Y todo el conflicto que ha habido allí, o sea, que el tema de los partidos políticos, si vemos mucho el enfoque, por supuesto, Transparencia Venezuela tiene su atención puesta en lo que ocurre acá en nuestro país, pero obviamente es un tema de interés global y vemos cómo hay cambios en todas partes y amenazas y oportunidades también en todas partes de replantearse la relación con los partidos políticos. Dicho esto, entonces, bueno, agradecidos por la participación de los ponentes. Ha sido, bueno, muy rica esta conversación. La gente lo agradece también así en el chat. Y, bueno, enviarles un gran abrazo y que tengamos una próxima oportunidad para seguir conversando de este tema. Está allí Mercedes también, a quien yo designé presidenta, porque yo soy así, ella es directora, pero bueno, yo me voy arriba y para presidenta de esto y demás, así que no tengo problema y lo confirmo acá. Pero bueno, también a Mercedes Freitas, que está acá con nosotros, por supuesto a Cristi y Rita, que han hecho posible este encuentro. Y bueno, muchas gracias a todos y será hasta una próxima oportunidad. Entonces, hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Gracias a ustedes.